Después Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente se le acercaba, y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Y le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, le preguntaron a los discípulos: ¿cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Así que algunos fueron a preguntarle: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos no? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado, y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama, y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Buenas tardes. El Señor les bendiga. Vimos en video la lectura del pasaje que tenemos hoy frente nuestro. Es Marcos 2, versículos 18 al 22. Ustedes tienen tiempo para buscarlo allí. Mientras ustedes lo buscan, permítanme darles un poquito de contexto de cómo fue este pasaje escrito. El Evangelio de Marcos es quizá el segundo evangelio escrito. Los evangelios están puestos en ese orden porque fueron en el orden en que fueron escritos. Fueron escritos aproximadamente en la mitad del primer siglo de la vida de Cristo. Aproximadamente en el año 60-64, y es muy importante que veamos quién es el autor del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Es aquel Juan Marcos por quien Pablo y Bernabé se pelearon allá en la mitad del libro de Hechos. Y este Juan Marcos era un discípulo no solamente de Pablo en aquel momento, sino que él escribe, porque él no fue uno de los 12, él escribe por la autoridad apostólica del apóstol Pedro. Todo lo que él escribe son perícopas que están puestas una al lado de otra, una seguida de otra, que dan cuenta de la vida, de la biografía de Jesús de Nazaret. De hecho, Marcos fue uno de los insumos que seguramente Juan y también Lucas usaron cuando estaban escribiendo sus propios evangelios. Ahora, el lenguaje de Marcos es claramente hacia una audiencia mixta, hacia una audiencia que tenía gentiles mayormente, pero que también tenía
muchos judíos. Los lectores de Marcos también seguramente eran judíos. Pero Marcos no se detalla, no se dedica a detallar las razones y por qué los judíos creían lo que creían. Lo que sí hace es dar su tesis principal en el primer versículo del primer capítulo. Y dice Marcos que este es el principio, el libro, el principio de la genealogía, de la biografía, del evangelio, de la historia. Esta es lo que dicen lo del evangelio, la biografía de Jesucristo, y es su tesis que él empieza a desarrollar en todos los 16 capítulos de este libro, que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el primer versículo del primer capítulo dice, principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, ya en las semanas anteriores hemos visto que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. En el primer capítulo fue tentado en el desierto, fue empezando su ministerio, empieza a llamar a algunos discípulos, entre ellos estaban dos pares de hermanos que eran Jacobo y Juan, y también Simón y Andrés. Vemos también que Jesús empieza a hacer algunos milagros, por ejemplo, empieza a sacar espíritus impuros, también sana de una fiebre muy alta y con mucha infección a la suegra de Pedro, que hace muchos milagros, saca muchos demonios, predica en Galilea, sana a un leproso, y en el principio del capítulo 2, él sana a un paralítico de por vida, que había sido paralítico de por vida, lo sana porque sus amigos lo metieron por un hueco por el techo. Pueden leer el principio del capítulo 2 para que vean eso. Entonces Jesús ya estaba aglomerando un montón de seguidores, un montón de gente, y entre ellos, en que reposa entre sanando gente, sacando demonios y buscando sus discípulos, él reposa en el mar. En el capítulo 2, versículo 13, pasa en la orilla del lago y llama a un personaje muy peculiar, que es un agente del IRS. Es un agente que cobra los impuestos. Es un agente que se llama Leví. Y Leví tiene una característica muy peculiar. Él era publicano, él era cobrador de impuestos. Eso en la sociedad judía era lo más bajo de lo más bajo. Ni siquiera al templo, ni siquiera a la sinagoga lo dejaban entrar. Un judío que se preciaba de ser judío ni siquiera pasaba por el frente de la casa de un publicano porque se contaminaba y tenía que ir a pagar purificación 3 días en el templo. Porque ese era un pecador escandaloso que robaba a su mismo pueblo. Por lo tanto, los judíos no podían entrar en la casa de un publicano, y mucho menos siendo judío de nacimiento. Ahora, este personaje, cuando Jesús le dice, lo que vieron en el video, Jesús le dice simplemente, sígueme, pues dejó casi todo y empezó a seguir a Jesús. Él estaba en el banco de los impuestos cobrándole a la gente más de lo que le tocaba pagar, y Jesús lo llama y le dice, sígueme. Una sola palabra. Lo que el texto dice es que Jesús solamente le dijo, sígueme. Y Mateo inmediatamente se levantó, dejó casi todo y lo siguió. ¿Por qué digo que lo dejó casi todo? Porque ahí los 3 verbos son inmediatos. Se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras estaban sentando en la mesa, los invitó, hizo una fiesta a Jesús. Hizo un agasajo, una recepción para Jesús. Y lo único que Mateo, Leví en este caso, se llevó del banco de los impuestos fue su lápiz para escribir el evangelio que lleva su nombre. Ese Leví, ese Mateo, fue el que escribió el evangelio según Mateo. Eso fue lo único que él se llevó del banco, su lápiz, para escribir la vida y obra de Jesús. Así que este es un personaje muy importante, no solamente porque escribió uno de los evangelios más detallados, sino porque también demuestra en este pasaje que vamos a ver hoy, que era escandaloso para Jesús tener un seguidor que fuera publicano, que fuera un pecador tan escandaloso que los demás, incluso los demás, lo veían con cierto recelo. No veían con cierto recelo a Judas, que era un ladrón profesional,
veían con cierto recelo a este Mateo publicano porque la sociedad judía le tenía como cierto asco a este tipo de gente. Y era algo muy feo, muy grave. De hecho, había una categoría aparte, porque ellos hablaban de los pecadores y los publicanos, los cobradores de impuestos. Es decir, que para la sociedad judía un publicano era lo peor de lo peor. Hoy en día, comparado con un violador, con un genocida, con un ladrón, con un adúltero, hoy en día cuando sabemos de una persona que es con ciertos pecados escandalosos, públicos, graves y sobre todo impenitentes, entonces ni siquiera lo podemos ver, ni siquiera le damos la mano porque nos da grima. Pero para Jesús fue intencional: tú, Mateo, sígueme. Y cuando le critican esta acción, Jesús dice: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahora, esta ocasión del llamamiento de Mateo da origen a una cena donde Jesús los están agasajando. Jesús le están diciendo: gracias por pasar por la ciudad, quédate aquí en mi casa. Y seguramente Mateo invitó a sus amigos a la recepción de su nuevo maestro a quien está siguiendo. Y no solamente era Mateo quien estaba comiendo como publicano a la mesa, estaban reclinados, sino que seguramente también estaban los amigos de Mateo y Jesús estaba comiendo con un montón de publicanos, un montón de pecadores, porque Jesús vino a buscar a los pecadores. Ahora, a partir del versículo 18, viene a un grupo de gente, que ya vamos a ver quiénes son, no solamente a criticarle a Jesús, que tiene a un seguidor, tiene a uno de sus discípulos que no debería estar allí, sino que Jesús no debería estar en la casa del publicano, ni mucho menos debería estar comiendo. Ya van a ver por qué. No solamente debería estar comiendo, sino que no debería estar comiendo con esa gente. Vamos a leer el texto otra vez que vimos en el video. Versículo 18 de Marcos capítulo 2 hasta el 22. Marcos 2, 18 al 22. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Así que algunos fueron a preguntarle: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos, es decir, nosotros, ayunan, pero tus discípulos no? Vean las respuestas de Jesús, y aquí les voy a dar mi bosquejo de una vez. Versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio está presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado, y entonces ese día sí ayunarán. Segundo punto: nadie remienta un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Punto número 3. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Aquí vemos que Jesús es mucho mejor que un novio, Jesús es mucho mejor que el vestido y Jesús es mucho mejor que el vino. Ahora, quien lee este pasaje puede pensar que por la pregunta de los discípulos de Juan y de los fariseos, este pasaje habla del ayuno, porque la pregunta es: ¿por qué tú no ayunas como nosotros? Como nosotros, los seguidores de Juan y los fariseos. ¿Por qué tú no estás ayunando? Tú deberías estar ayunando. ¿Por qué ustedes están comiendo? Es más, estás comiendo con una mala compañía. Yo no me imagino que esta pregunta ocurrió como aparece en el video, que los discípulos de Juan o los fariseos, esos eran seguros los discípulos de Juan, porque los fariseos tenían una vestimenta distintiva. Yo no creo que los discípulos de Juan hayan entrado en la casa del publicano, porque era precisamente lo que le estaban criticando a Jesús. Ellos tuvieron que haber hablado o por la ventana, o haber gritado, o por la puerta, pero el texto dice que vinieron a preguntarle, fueron a preguntarle. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. ¿Por qué? Hay que conocer un poquito la cultura judía, pero baste con que yo les recuerde la parábola del fariseo
y el publicano en Lucas 18. ¿Recuerdan cuál fue la oración del fariseo en Lucas 18? El fariseo dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Yo doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. La obligación de los fariseos era que ellos eran estrictos en cumplir la ley y ellos ayunaban el segundo día de la semana, es decir, el lunes, y el quinto día de la semana, es decir, el jueves. Es decir, que este episodio tuvo que haber ocurrido o el lunes de la semana o el jueves de la semana para que los fariseos estuvieran ayunando y pudieran decirle a Jesús: ¿por qué tú no estás ayunando? Si a nosotros nos toca ayunar los lunes y los jueves, el segundo y el quinto día de la semana, tú deberías estar ayunando. ¿Por qué tú estás comiendo? Y ahí es el origen de la pregunta: ¿por qué tus discípulos, los que están contigo, no ayunan como deberían estar ayunando? Porque hoy es un día de ayuno. Ok. Habiendo dicho eso, tenemos que entender que la cultura judía no tenía requerimientos obligatorios de ayunar, sino un día al año, que es el día de la expiación, según Levítico 16. Ahí que hay que hacer ayuno y hay que expresar lamento y llanto por los pecados del pueblo. Había otra cosa que llamaban el día de Purim, que es el ayuno nacional que se establece en el libro de Esther. Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento vemos que los ayunos siempre fueron voluntarios. A nadie lo obligaban a ayunar. De hecho, el ayuno, y les voy a dar este contexto para después empezar a hablar de lo que de verdad habla el pasaje, porque como les dije, el texto pasa tangencialmente y toca el asunto del ayuno, pero Jesús no está enseñando acerca de el ayuno, sino de otra cosa que hoy titulé en este sermón la distintiva exclusividad del Evangelio. Ya vamos a hablar de eso. Cuando Jesús habla del ayuno, Él no habla en este pasaje, sino en Mateo 6, que es el Sermón del Monte, la mitad del Sermón del Monte, y también habla en Lucas 5. Ahí sí Jesús da las instrucciones de cómo ayunar, por qué ayunar y todo, y cómo ayunar. Pero este pasaje es tangencialmente tocante al ayuno, porque lo que a Jesús le están criticando no es que está ayunando mal, es que no está ayunando el día que debería ayunar, como ya les dije. Ahora, Jesús critica a la gente que obliga a los demás a ayunar cuando no es voluntario. Jesús critica la religiosidad y el ritualismo. Me voy a explicar mejor. La religiosidad y el ritualismo son los intentos humanos por ganar el favor de Dios con mis obras espirituales. Ganar el favor de Dios con cualquier cosa que yo hago sin Cristo. Por lo tanto, no podemos pensar que ni por ayunar más voy a ser más santo o más piadoso, ni por dejar de ayunar soy menos santo o menos piadoso. El ayuno es un revelador de los propósitos de la oración. El ayuno, está bien que un cristiano ayune, pero tenemos que entender que el ayuno es algo que sí es verdad que es una disciplina espiritual, pero no es algo requerido del cristiano hacer frecuentemente para ejercer una disciplina espiritual, para lograr el favor de Dios para tal o cual propósito espiritual. Lo que el ayuno es una emergencia de oración, es una intensificación del propósito de la oración. Tanto necesitas hablar con Dios o oír de Dios a través de su palabra que no te acuerdas ni siquiera que tienes que comer. Hay varios tipos de ayuno. Hay ayunos privados, hay ayunos voluntarios, hay ayunos sólidos, hay ayunos de líquidos, hay ayunos totales, hay ayunos sobrenaturales. Pudiera hablar del ayuno de Esdras, por ejemplo, 40 días sin comer ni beber nada. El ayuno de Esther, donde tampoco comieron ni bebieron nada durante 3 días. El ayuno de Jesús, que sí bebió pero no comió durante 40 años. Pudiera hablarle de muchos ayunos. Cuando Josafat estaba en asedio, también promulgó ayuno total, sin líquidos. El ayuno de Daniel durante ciertos días, 21 días creo que fueron, solamente comió legumbres y agua. Hoy en día está muy de moda el ayuno de Daniel, pero es prácticamente meterte vegetariano por 21 días. Pero quieren agregar asuntos espirituales al ayuno de Daniel. No,
de una vez les digo, ayuno sin oración es dieta. Tú no vas a ganar nada ayunando si no oras. Lo que vas es a perder peso. Mucho menos intentar imitar el ayuno de Jesús en el desierto siendo tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches. Por lo tanto, habiendo dicho eso, Jesús critica y condena que se use el ayuno para tratar de mostrar piedad, para tratar de aparentar que yo soy más santo porque yo estoy ayunando. Entonces, ¿por qué? Porque los ancianos de Israel crearon una interpretación de la ley que se llamó el Talmud y crearon un montón de mandamientos que exigían a la gente, en este caso, ayunar 2 veces por semana. Y era una exigencia del Talmud, que luego los fariseos la adoptaron y querían imponer a la comunidad judía. Pero Jesús le dice en el Sermón del Monte, y ustedes lo pueden leer en Mateo capítulo 6, cuando ustedes ayunen, es decir, Jesús esperaba que nosotros ayunáramos, porque él decía también, cuando ustedes den limosna, no haga sonar trompeta. Cuando ustedes ofrenden, cuando ustedes oren, y les da sus enseñanzas. Pero lo que les dice es, cuando ustedes ayunen, maquíllense, para que no hagan ver la cara demacrada, largota que tienen y no tengan que verse decir, no, es que estoy así porque estoy ayunando y sabes, ayunar es fuerte, pero yo lo estoy haciendo para la gloria de Dios. No tienes que andar pantallando y andar alardeando de que tú estás ayunando. Más bien Jesús te dice, lo que mi Padre te ve en secreto, Él te lo recompensará. Porque si tú lo haces para que los demás te vean, de cierto, ya tienes tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que los demás te están viendo, que te den el aplauso y que piensen bien de ti porque tú eres un súper espiritual. Pero Jesús dice, maquíllate. Y no hagas como los publicanos, como los fariseos, que demudan su rostro para parecer más piadosos. ¿Y eso no era nuevo en el Nuevo Testamento? Vengan conmigo a Isaías 58 para que vean. En Isaías 58, el profeta de Dios, 750 años antes de Cristo, ya estaba pasando esta hipocresía, usando el ayuno para pretender ganar el favor de Dios sin Cristo. Pero vean lo que dice la gente en Isaías. Grita a voz en cuello y sin descanso, levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo, denuncia el pecado de la casa de Jacob. Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como que si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir juicios y dicen que quieren acercarse a mí y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no nos das por enterado? No te das por enterado. Pero resulta que cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar de puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y día agradable del Señor? Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá, lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Y si gritas si quitas de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. ¡Wow! Ese es el verdadero ayuno que a Dios le gusta.
Entonces vemos en este pasaje de Marcos que Jesús critica o que Jesús responde en 3 puntos que ya vamos a ver rápidamente, que para Jesús el ayuno no es un ritual que gana la gracia sin la persona y obra del Mesías. Es bueno ayunar, pero no es bueno ayunar por ayunar, o no es bueno ayunar para ganar el favor de Dios con los méritos de otro que no sea Cristo. Es bueno ayunar para orar intensamente por horas, para sintonizar tu voluntad con la de Dios, para buscar la dirección de Dios, para entender qué es lo que Dios quiere contigo ante una alternativa o una decisión. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesús le responde a los discípulos de Juan y a los fariseos que por qué él no está ayunando. Y les da 3 razones. Primero, el novio está presente. El novio está presente. Aquellos ancianos del Talmud y los fariseos incluso tenían una norma, no solamente de ayunar el segundo y el quinto día de la semana, sino que prohibían ayunar durante las ceremonias matrimoniales. Y digo ceremonias matrimoniales porque nosotros entendemos que el matrimonio dura, ¿qué? 2, 3 horas, con todo y recepción, 5 horas, dependiendo de cuánto dinero tenga el que se está casando. Pero en aquellos días, las bodas duraban una semana, duraban 10 días, porque toda la familia tenía que venir de lejos y esperaban la consumación del matrimonio. Y era un festival del pueblo, porque fulana de tal se está casando con fulano de tal. Y se unían, y literalmente se fusionaban 2 familias. Y era una fiesta muy grande, un festival. Ahora, para los fariseos, ellos sabían que tenían que ayunar cada lunes y cada jueves, pero no podían ayunar durante las ceremonias matrimoniales. No podían. Por el mismo Talmud, ellos no podían ayunar durante los matrimonios. Entonces por eso Jesús les responde, ¿cómo pueden ayunar si el novio todavía está presente? Ahora, ustedes que conocen sus Biblias y saben que Jesús es el novio, ustedes saben que Jesús es el novio, pero en el Antiguo Testamento por ninguna parte el Mesías es llamado novio. Él no es novio de nadie. ¿Cuándo empezó a ser novio? Él empezó a ser novio cuando se le buscó su novia. ¿Y quién es la novia de Cristo? Pues la iglesia. La iglesia es la que llama a Cristo su novio. La iglesia es la que en Apocalipsis 21 se va a casar con el Cordero, en las bodas del Cordero. Él es el novio. Él es el que va a ocurrir aquella boda al final de los tiempos. El novio con la novia, el Cordero con la iglesia. También vemos que en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor, el que iba a venir, es esperado como el novio. Y dicho sea de paso, esta parábola de las 10 vírgenes no es que el novio se estaba casando con 10 mujeres. Ahí los mormones interpretan esa parábola de esa manera. Pero lo que el texto, en este caso de Mateo 25, quiere decir que las 10 vírgenes son el cortejo nupcial del novio, no de la novia. Nuestras bodas hoy en día escoltan a la novia y viene la novia inmaculada, triangular, vestida de blanco y una cosa bellísima. El novio ya tiene rato aquí esperando. Pero en las bodas judías, el personaje principal no era la novia, era el novio, y eran las 10 vírgenes que acompañaban al novio y lo escoltaban para encontrarse con la muchacha, con la virgen, con la doncella, cuyo papá la tenía aquí agarrada en su mano para entregársela al novio cuando llegara escoltado por 10 doncellas. Y esta es la figura que más se entiende cuando Jesús habla del novio. ¿Por qué? Porque Jesús se identifica a él mismo como el que había de venir, como el que están esperando, como el Mesías. Y no solamente eso, sino que Jesús habla del novio, la parábola de las 10 vírgenes habla del novio, y Juan el Bautista usa la misma figura que Jesús está diciendo. Vengan conmigo a Juan 3:29. Juan 3:29, Juan el Bautista, antes de decir su famosa frase, me conviene que yo mengüe para que él crezca, él mismo usa esta misma figura que Jesús está usando del novio.
Dice así, en Juan 3:29, o lo llaman el amigo del esposo. Desde el 28, Juan 3:28, ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. Entonces Juan el Bautista también habla de Jesús como el amigo, como el esposo, como el novio, como el que se está casando. Y Jesús dice, ¿cómo pueden ayunar si el novio está presente? Es decir, no pueden estar tristes, no puede haber lamento, no puede haber lágrimas, porque el novio aún está presente. Él mismo se identifica como el novio, como el esposo, el que se está casando, el que está inaugurando esta nueva relación, esta fusión de dos familias que después es interpretada como el inicio de la iglesia. Ahora, lo que dice Jesús en lo primero es que el novio está presente. Versículo 20, pero vendrá el día. Atención, porque es muy importante lo que Jesús dice aquí. Vendrá el día en que el novio se irá. ¿Así es que dice? No. El novio le será quitado. Y ese verbo quitar es arrancar. En algunas versiones será arrancado. Será arrancado. ¿Y qué va a pasar? Bueno, entonces ahí sí van a llorar. Ahí sí van a estar tristes. Ahí sí va a haber lágrimas, lamento, llanto, dolor. Ahí sí. ¿Por qué? Porque el novio fue quitado. ¿Qué significa esto? Si Jesús entonces es el novio, algún día va a ser quitado. ¿Qué significa este verbo, esta palabra? Esta palabra viene de un poquito más atrás. Vengan conmigo a Isaías, capítulo 53, donde claramente se habla del siervo del Señor, el siervo sufriente del Señor. Específicamente, ustedes pueden leer el pasaje bellísimo donde habla de que Él llevará nuestros males, sufrirá nuestros dolores. En el versículo 4, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido, lo ha humillado, pero Él herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre Él nuestro castigo, nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Ese pasaje es bien famoso, nosotros conocemos eso. Pero vean el versículo 8 específicamente. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si Él será arrancado por completo del mundo de los vivientes? Jesús se está identificando con el siervo sufriente que Isaías predijo 750 años antes. Por tanto, y solo entonces, este pasaje de Marcos 2, 18 al 22 equivale a la primera profecía de la muerte vía crucifixión de Cristo. Este es un anuncio velado que Jesús está haciendo de su próxima crucifixión, de que Él será arrancado, será quitado, según Isaías, del mundo de los vivientes. Y Jesús está diciendo que si Él es el novio, va a llegar el día en que Él sea arrancado. Y ese día sí van a ayunar, ese día sí van a llorar. Como de hecho pasó. Cuando Jesús murió, dice el texto que todos los discípulos se esparcieron, lo abandonaron. El mismo Pedro lo negó 3 veces. Juan, que estaba ahí al pie de la cruz llorando y llorando con María al lado. Todos los discípulos esparcidos, escondidos en un salón, abandonados, todos lamentando. Y eso que Jesús a lo largo de este libro y de los otros 3 les dijo, tranquilo, yo voy a resucitar, yo soy el que va 3 días después, voy a volver. Pero no lo habían entendido hasta entonces. Todos sus discípulos lo abandonaron, salvo unos pocos estuvieron allí, y sobre todo las mujeres fueron las que vieron al Cristo resucitado al tercer amanecer. Pero Él fue arrancado del mundo de los vivientes. Él murió y al tercer día sí, resucitó, es cierto, pero Él fue quitado. Y ese llanto, ese dolor, se vio que esta profecía del novio arrancado se cumplió cuando los discípulos estaban ayunando forzados, porque no les daba ni ganas de comer, ni ganas de hacer nada, porque su maestro había sido arrancado. Entonces Jesús
dice de él mismo que él es el novio y no pueden estar tristes cuando él está presente. En segundo punto, Jesús hace otra comparación, un poquito más, quizá menos ilustrativa para nosotros, porque no estamos acostumbrados de esta. En el versículo 21 dice que nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva. Vestido viejo, tela nueva. Vestido viejo, tela nueva. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy común cuando un vestido se rompe, un pantalón se rompe, una camisa se rompe, ¿qué hacemos? No lo botamos. Lo agarramos para limpiar la cocina, para limpiar el carro, para hacer otra cosa. Pero no lo botamos. En aquellos días no tenían Walmart cerca, no tenían Target, no tenían las tiendas donde tú podías ir a comprar otra ropa. O tenías que remendarlo o simplemente lo botabas, porque eran puros trapos. La gente usaba trapos, túnicas. Recuerden que no tenían telares industriales, no tenían telas sintéticas, solamente usaban telas naturales, tejidas y gruesas. Entonces Jesús viene y dice, hablando de lo mismo, nadie puede poner un remiendo de una tela nueva, no sé cómo lo llaman en sus países, pero en mi país lo llaman un parcho, un taco, donde hay un hueco en la tela de un vestido viejo. No puede poner un remiendo, un pedazo de tela nueva para tapar el hueco. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que Jesús era hijo de carpintero, pero no sabíamos que era hijo de alguien que supiera coser o alguien que supiera remendar tela. Vean lo que dice. Jesús mismo dice, porque, no hagan eso, porque la tela nueva, es decir, el parcho, estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ustedes saben que cuando ustedes lavan una tela, lavan un vestido, una pieza, pues o se encoge o se estira. La mayoría de las veces se encoge, porque las telas son así. Y cuando la tela se encoge, entonces el remiendo estira la tela vieja y la rompe. Y el huequito que antes era pequeño ahora es mucho más escandaloso. Jesús les dice, ustedes no pueden hacer eso. Pero esto es respuesta a la misma pregunta de por qué no estás ayunando. Noten la composición del texto. Primero, no pueden ayunar, no pueden estar tristes si el novio está presente. Y segundo, no pueden poner un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. ¿Qué se imaginan ustedes que Jesús está diciendo aquí? ¿Jesús está dando lecciones de corte y costura? No. Jesús lo que le está diciendo es, ustedes no pueden añadir el evangelio al ritualismo fariseo. Ustedes no pueden simplemente agarrar lo que del evangelio les conviene y pegarlo a su estilo de vida y seguir siendo como son o eran. Ustedes no pueden simplemente pensar que ustedes van a ganar el favor de Dios con sus rituales sin Cristo. No pueden añadir a Cristo a su vida. Es un reemplazo total de todo el vestido, de toda la tela. Igual en el tercer punto. Jesús les dice, ustedes no pueden echar un vino nuevo en un odre viejo. Lo mismo, versículo 22. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo tiene que echarse en odres nuevos, nuevo con nuevo. ¿Qué es un odre? Cuando nosotros leemos esto, ¿qué es un odre? En mi país tienen otros nombres, seguramente en sus países tienen otro nombre, pero es un recipiente de cuero hecho de la pierna de los corderos, de cualquier animal que tenga piel. Es un contenedor de piel, normalmente de cordero, sellado, cocido para llevar líquidos. Se puede llevar agua también. Pero lo que Jesús está diciendo, no puedes echar el vino nuevo en un odre seco. Porque el vino, cuando lo echan ahí, empieza a fermentar. Y ustedes saben que la fermentación produce gases. Y lo que hace el vino es romper el odre que ya estaba estirado, que era viejo. Entonces, si tú quieres conservar tu vino,
Si tú quieres conservar tu odre, lo que tienes es que echar el vino nuevo en un odre que es capaz de estirarse, de recibir lo nuevo y mantenerlo. ¿Por qué? Porque tanto como la tela se rompía mucho más escandalosamente, el odre cuando se rompe pierde el vino, hace perder el vino y la tragedia es mucho peor. Jesús lo que les está diciendo una vez más, tanto el novio no puede estar, no pueden ayunar, no pueden estar tristes cuando el novio está presente, tampoco pueden poner un remiendo de tela nueva en una tela vieja y rota. Y a lo último les dice, ustedes no pueden poner un vino nuevo en un recipiente, en una cantimplora, en un depósito viejo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues Jesús les está diciendo, ustedes no pueden añadir lo nuevo y mantener lo viejo. Ustedes tienen que reemplazarlo todo. Conozco un amigo que uno de sus libros, él compró una casa y la casa estaba bellísima, recién remodelada, pero había un pequeño huequito en una parte escondida del closet del cuarto principal. Y a lo largo de los años, él veía que a los meses, al año, el huequito empezó a crecer, se puso moho y él pues simplemente pintó el moho. Y el moho y el huequito empezaron a seguir creciendo y a seguir creciendo y ya aparentemente tuvo que buscar ayuda porque la cosa se estaba poniendo peor. Entonces abrieron un hueco y le pusieron lo que llamaban un 4x9, un pedazo de drywall y lo sellaron. Así pasó como un año y ahora el moho salía por el 4x9 y ya la cosa era más grande. Y pidió más ayuda hasta que llamó a un profesional y le dijo, señor, usted tiene que demoler el closet completo porque todo por dentro está podrido. Todo por dentro está podrido. Y hasta que no cambió todo el closet y hasta la parte que da hacia la calle, el problema no dejó de salir. Porque eso es lo que se necesita, es una reparación, un cambio total, no un simple parche. Es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan y los fariseos. Ustedes no pueden tratar el evangelio como una simple calcomanía, como un sticker que le ponen a su auto, a su carro. Ustedes no pueden pensar que ustedes van a oír las enseñanzas de Jesús y simplemente se las van a añadir a su vida para ustedes llamarse cristianos, para disfrutar de lo mejor de los dos mundos, para disfrutar tu vida mientras desobedeces a quien dice que es tu maestro. No. Es un reemplazo total de la vida. Es un reemplazo total del odre, de la tela del vestido y de la vida en matrimonio, que espiritualmente hablando lo que dice es que es una solución integral para todo el problema del pecado que cada uno de nosotros tiene. Cuando Jesús da la parábola, por ejemplo, en Lucas 15, las 3 parábolas, habla de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido. Pero también cuando habla de la salvación como una perla de gran precio o como un tesoro escondido en un terreno. ¿Qué hizo la persona que encontró aquel tesoro o que encontró la perla? ¿Fue y sacó de su bolsillo lo que le quedaba de la noche anterior para comprarla? No. El texto dice que él vendió todo lo que tenía para ir a comprar ese terreno, para ir a comprar aquella perla, porque lo que encontró en Jesucristo era mucho más valioso que todo lo que él poseía. Dejó todo lo que tenía y vino a encontrar al Salvador. Pero la historia no llega hasta ahí, sino que estas 3 comparaciones del novio, el vestido y el odre son justamente decirle, no solamente a aquellos fariseos y a los discípulos de Juan, ustedes no pueden añadir, simplemente añadir a Cristo como un aditivo a su vida. No pueden pensar que ustedes pueden conservar su religión, sea judía, sea católica, sea mormona, sea de testigo de Jehová, y al mismo tiempo pueden llamarse cristianos sin cumplir 1 de Juan 2:6 que dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es un reemplazo total del sistema de pensamiento de los méritos que nos hace ver que nosotros somos mejores que Leví. Nosotros no somos mejores que Leví.
Nosotros no somos publicanos, es verdad. No somos cobradores de impuestos. Pero en la categoría de pecadores estamos exactamente al mismo nivel que Leví. Y Jesús, ¿sabe qué? Así como le dijo a Leví, sígueme, también algún día te dijo a ti, o si no te ha dicho, te está diciendo hoy, sígueme. Abandona tus pretensiones de pensar que puedes conseguir el favor de Dios sin Cristo. Abandona tus pretensiones de querer autosalvarte por tus buenas obras. Abandona tus pretensiones de pensar que eres muy malo para que Dios te salve. Y abandona tus pretensiones de pensar de que no has sido llamado. Sí has sido llamado. Y si tú oyes la voz de Dios, entiende una cosa. No puede coexistir la religiosidad con el cristianismo. Este es el distintivo más exclusivo del Evangelio. No puede coexistir el Evangelio con ninguna de las religiones basadas en los méritos. Ustedes ven, por ejemplo, y pregúntenle a quien usted quiere. Esto es una condición humana, no es una condición porque usted nació en el hemisferio occidental. A cualquier nacionalidad que usted le pregunte, ¿cómo tú llegas al paraíso, al cielo, al más allá, como ustedes quieran llamarlo? ¿Cómo llegan? Y les van a decir, bueno, tengo que portarme bien, tengo que hacer buenas obras. Los musulmanes le van a decir que el balance de las buenas obras, si las buenas obras pesan más que las malas, entonces van al paraíso. Los budistas, que no creen en el cielo, no creen en Dios, ellos le van a decir que tienen que cumplir las 4 verdades nobles. Y así, los hinduistas le van a decir, bueno, tienes que vencer la ley del karma y tienes que ascender a un nivel espiritual dependiendo de cómo tú te portes en esta vida para alcanzar el nirvana. Por lo tanto, ¿ustedes han visto en esas calcomanías o esos stickers que les ponen a los carros que dice coexist? Y la T de ese coexist es justamente la cruz de Cristo. Pero la C es algo de, creo que del, ¿cómo se llama? El que tiene el circulito y el yin yang. El otro, la O y la E y la S y así, toda la X, todo está hecho para hacer ver que nosotros tenemos que respetar y ser tolerantes con los demás porque estamos en una sociedad inclusivista y estamos en una sociedad pluralista donde cada quien tiene su verdad. ¿Han oído eso? ¿Es familiar para ustedes? Eso no es aquí nada más, eso es a nivel mundial. A nivel mundial. Bueno, por supuesto sí tenemos que respetar las opiniones de otros, pero hay que decirle, como dice Ben Shapiro, no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe una sola verdad y tu opinión y mi opinión. Existe una sola verdad y tu opinión y mi opinión. Y yo te respeto por mi opinión, así como espero que tú respetes la mía. Pero la verdad de Dios, expresada en su palabra, no deja de ser verdad. La única verdad, la verdadera verdad revelada. Ahora, cuando Jesús le está diciendo, el Evangelio no puede coexistir con las demás religiones, mucho más con el judaísmo, que al menos con el judaísmo el cristianismo comparte las raíces, pero a los judíos, cuando ustedes les hablan de Israel, de los judíos, cuando ustedes vayan a reuniones de judíos mesiánicos o a gente que pretende hablar en hebreo porque hebreo es el hebreo y es el único idioma de Dios, díganle, a los judíos hay que evangelizarlos también, como cualquier persona en este planeta. Hay que decirles que si no se arrepienten de sus pecados, que si no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, pues ellos tampoco tienen esperanza. No porque sean judíos son salvos automáticamente, no, también tienen que creer en Cristo, como cualquier persona en la faz del planeta. Así que cuando vayan a una reunión con israelitas, con gente que ama a Israel, con gente que piensa que Israel será salvo por ser Israel, díganle, si no se arrepienten van a perecer igual. Hay que traerlos a la luz del Evangelio. Hay que decirle, el arrepentimiento y la fe en Cristo es lo único que te da garantía de que de verdad tú has sido uno de los hijos de Dios. Por lo tanto, cada vez, hermanos, cada vez que ustedes piensen que haciendo algo vas a ganar el favor de Dios y en ese algo no está Cristo, pues tú mismo recuérdate que Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas. En Apocalipsis 21, Él dice, he aquí yo vengo pronto, porque quiero hacer todas las cosas nuevas. En 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, ¿qué dice?
nueva criatura es. ¿Y qué pasa cuando uno es nueva criatura? Pues las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Tanto las buenas que tú tenías como las malas que tú tenías, todas las cosas son hechas nuevas. Y tú eres ahora una nueva criatura en Cristo. En Cristo. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te salve. No, lo que sí te tienes que hacer es buenas obras porque ya Dios te salvó. Desde ese punto de vista, Jesús nos habla de un nuevo hombre, que tenemos que revestirnos de buenas obras, que tenemos que, sí es verdad, tenemos que hacer buenas obras, pero no para ser salvados, sino porque hemos sido salvados. No tenemos que estar ayunando para ganar el favor de Dios. No, si podemos ayunar para sintonizar la voluntad de Dios. Vean aquel David, por ejemplo. David con su hijito enfermo producto del pecado del adulterio con Betsabé se derrama en adoración a Dios y buscando la misericordia de Dios. Señor, por favor, sana a mi hijo, días enteros sin comer. Y la gente le llevaba los platos al rey y el rey nada. Yo estoy orando, yo no quiero comida, nada. Y cuando el muchachito se muere, porque se murió, Dios no complació a David, ya le habían dicho que su hijo iba a morir. Pues David se levantó y fue a comer directamente. Y la gente decía, ahora sí está loco el rey. Pero ¿por qué, David? ¿Por qué no comías cuando tu hijo estaba enfermo? Ahora quieres comer. Bueno, sí, precisamente porque ya no hay nada que hacer. Él no puede volver a mí, pero algún día yo voy a ir donde él está. Pero la muerte no es un enemigo final. La muerte no es un león sin dientes. Todavía ruge, pero no muerde. La muerte es un paso que todos los seres humanos tenemos que dar por causa del pecado que heredamos de Adán y Eva. Pero en aquel día, vamos a ver que de verdad Jesús tenía razón. Que Jesús es mucho mejor que el luto de tener que pasar tiempo en los rituales. Jesús es mejor que todos los rituales, porque Él siempre está presente. Cuando Él se fue, nos dejó su Espíritu. No estamos sin Cristo, no estamos sin Dios. Él está presente. Él prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que nosotros podemos ayunar, sí, pero no para llamar la atención de Dios o torcerle el brazo para hacer lo que para que Él haga lo que nosotros querramos. No. Podemos ayunar para depender de Dios, para adorar a Dios, para amar a Dios, para darle gracias por la comida. Sí, tenemos que darle gracias a Dios por la comida, pero también tenemos que valorar a Dios más que a la comida. Por eso es que la gula es mala. ¿Por qué? Porque la estamos idolatrando a la comida y no al que nos dio la comida. Pero Jesús no solamente es mejor que cualquier ritual, Jesús es mejor que cualquier vestido y cualquier parcho que podamos poner en nuestra vida espiritual. Es un reemplazo total de nuestra vida espiritual. No pienses que tú puedes añadir simplemente a Cristo a tu vida y seguir siendo y haciendo lo que tú quieras. Jesús incluso es mejor que el vino. Él es el vino nuevo. Él es el vino nuevo que es añadido a tu vida, que es echado a tu vida, y allí va a romper todo lo viejo. Estando en ti, Él va a romper todo lo viejo. Todo lo que a Él no le guste, Él lo va a sacar. Él es soberano. Y Él va a producir en ti algunas veces dolor, sí. Él va a estirar tanto tu vida que va a producir dolor. Pero es para tu santificación. Es para que tú entiendas que Él tiene mejores cosas para ti que un odre viejo. Hermano, Jesús es exclusivo. No podemos pensar que todos los caminos van a Roma, que todas las religiones son iguales, que todos los dioses son iguales, que todos los caminos nos llevan al cielo. No, solo el Evangelio de Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Cree en Él y serás salvo. No puedes creer en Cristo y en otras cosas más, en William Marion Branham, en la Virgen de Guadalupe o en José Smith.
No puedes creer en Cristo y también querer hacer buenas obras. No, porque ese no es el evangelio de la gracia del Señor. Es creer en Cristo solamente, por gracia solamente, mediante fe solamente, sin las obras que acompañan a la salvación. Quiere decir que no tienes que hacer buenas obras. Sí, tienes que hacer buenas obras, por supuesto, pero no para salvarte, sino porque el Señor te amó y te salvó. ¿Me estoy dando a entender? Bien, hermano, para terminar, lo que Jesús está diciendo es el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31. Y quiero terminar con eso. Vengan conmigo, por favor, a Isaías 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Jesús está diciendo, no pueden ayunar cuando el novio está presente. No puedes añadir un remiendo viejo a un remiendo nuevo a una tela vieja. Y tampoco puedes echar un vino nuevo a un odre viejo. Ahora vean Jeremías 31, 31 al 34. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, como un novio, pero ellos quebrantaron mi pacto. Y cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Vemos que no podemos simplemente añadir tu palabra a nuestras vidas y seguir viviendo como andábamos. Tú viniste a deshacer las obras del maligno. Tú viniste a hacer nuestra vida completamente nuevo. Tú viniste a hacernos una nueva criatura. Y ahora, Señor, el distinto y exclusivo mensaje del Evangelio nos hace tuyos y tuyos nada más. Señor, te rogamos que el mensaje del Evangelio sea como una alegría que traiga bendición a aquellos que te tienen a ti por novio, que te tienen a ti como vestido espiritual de sus vidas, que te tienen a ti como vino en sus venas, como un río de agua viva que salte para nueva vida, para vida eterna. Señor, rogamos tu bendición a cada uno de los que hemos oído este mensaje. Que no pensemos que podemos tratarte como un simple remiendo en nuestras vidas. Que no podamos tratarte como un simple vino nuevo en nuestros odres viejos. Haz de nosotros, por favor, odres nuevos. Trae novedad de vida a nuestros corazones. Reemplaza, Señor, por favor, todo lo que a ti no te guste. Incluso toda nuestra vida entera, Señor. Hemos arrepentido de nuestros pecados. Y sabemos, Señor, que sin ti nada somos. Te rogamos, Padre, te rogamos que si hay alguien aquí que está escuchando, que no ha accedido al arrepentimiento, a poner su confianza en ti única y exclusivamente para los efectos de la salvación. Señor, te rogamos que hoy sea el día que podamos ver esas rodillas rendidas ante el Salvador, ante el novio presente. Que podamos ver ese orgullo doblegado para que entienda que solo en Jesucristo hay salvación. Y a todos los demás, Señor, que anhelamos el día de volver a ver el novio, de aquel día en que las bodas del Cordero estaremos presentes. A todos los demás que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en ti. Señor, que nuestros pasos sean afirmados y que no pensemos, Señor, ni por un momento añadir el Evangelio a nuestro estilo de vida, sino que tú mismo, Señor, adecúes todo nuestro ser, nuestras decisiones, nuestra creatividad, nuestros pareceres, todo, Señor, de acuerdo a tu palabra, para que seamos vestidos del nuevo hombre, vestidos completos, no con remiendos del pasado
o no con remiendos del Evangelio, sino todo nuestro ser para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Señor. Sé enaltecido siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.